Muy buenas, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y quisiera sacar un poquito de tiempo para este tema que realmente es un tema muy de conciencia, de muchas cosas que estamos viendo hoy en día, de accidentes que estamos viendo hoy en día, de malas prácticas en algunos casos por desconocimiento. Bueno, esperamos que sea desconocimiento, que es el uso o mal uso de los elementos de trabajo con presión. En la imagen que les enviamos se ve una unidad condensadora completamente destrozada, un cilindro de nitrógeno volcado, y si observan con detenimiento en la imagen en el fondo van a ver que hay un compresor que está abierto a la mitad. Resulta ser que, para ponerlos en connotación, lo que sucedió en este caso en específico es que el técnico comenzó a hacer una prueba de presión, sobrepresurizó el compresor y el compresor explotó. Bueno, el técnico sufre algunos daños físicos, gracias a Dios no pierde la vida, que es lo más importante, pero nos hace un llamado a la conciencia de saber la importancia de utilizar un regulador de nitrógeno, la importancia de utilizar un cilindro correcto para trabajar y la importancia del no trasvasar que es pasar de un cilindro a otro bajo nuestra perspectiva de seguridad. Estas cosas son muy importantes, de verdad los invito a que reflexionen, a que entiendan que nuestra labor en la parte técnica va mucho más allá de solamente reparar un equipo. Nuestra responsabilidad para con nosotros, para con nuestras familias, es algo que no debemos de dejar de lado. Bueno, les comentaba que dentro de lo que quería que me comentaran era que me hablaran un poco de las presiones de trabajo. Resulta ser que algunos técnicos no saben cuánta presión es la presión máxima que soporta un equipo y cuánta es la presión que debiesen someter como tal, ¿verdad? Entonces, en algunos casos se da los evaporadores viejos, que eran evaporadores de placa en las refrigeradoras viejas, se daba casos de que los técnicos, a la hora que presurizaban los equipos, el evaporador terminaba inflado y en algunos casos explotaba. Eso ocasionaba muchísimos accidentes, técnicos perdieron la vista, algunos se cortaron, en otros casos pues el evaporador se estalló adentro del refrigerador, quedó el refrigerador inservible. Una serie de casos que se dan que realmente son un llamado a la conciencia. Cada día hay más técnicos trabajando, cada día hay más ayudantes que están tomando el papel de técnicos y se están saltando alguna parte de los procesos de formación y por eso estamos tratando nosotros de aportarles un granito de arena a los que están comenzando en la parte técnica a hacer sus desarrollos. Entonces, parte de la conciencia que debemos de hacer es que cuando no tenemos conocimiento de cuánta es la presión máxima de trabajo, lo que debemos de hacer mínimo es igualar la presión de trabajo del refrigerante que tenemos. Entonces, si tenemos, para ponerte un ejemplo, un 134A, deberíamos de utilizar la presión del trabajo 134A, que voy a poner un ejemplo que fueran 70 libras, deberíamos de trabajar ese evaporador al menos a 70 libras. En el caso de un R22 en unas 200 libras, en el caso de un 410 como 200, 235 libras, más o menos a la temperatura a la cual esté el refrigerante como referencia. Las sobrepresiones nos generan una serie de problemas que están asociados a accidentes. El no utilizar un regulador es un peligro, realmente es un peligro. Muchísimas veces vemos técnicos que lo que tienen es un acople de un cuarto y una manguera que va directo al manómetro, en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Como les digo, en el mejor de los escenarios que va directo al manómetro, que por lo menos le dice al técnico cuánto está abriendo. Eso no es lo correcto. Ustedes tienen que entender que hay gente que les espera en sus casas, que el mismo cliente espera que ustedes hagan el trabajo y logre terminar el trabajo sin tener un accidente. Un accidente por una explosión es un accidente que nadie quiere tener. Entonces, hay algunas normas de seguridad que deben de recordar. Siempre el uso del regulador. Algunas veces yo me hago la pregunta de por qué no adquirimos el regulador, ¿verdad? Algunas veces es por un tema de que
El regulador tiene un costo muy alto, cosa que ya no es así. Antes sí eran los reguladores de nitrógeno, eran bastante altos. Hoy en día los reguladores de nitrógeno realmente tienen costos muy bajos, son muy fáciles de adquirir. Incluso se lo podemos pedir prestado a un colega porque no es una herramienta que se utiliza todos los días. Siempre y cuando tengamos los cuidados del caso y devolvamos la herramienta tal cual nos las prestan para que nos la puedan volver a prestar. Hay que, por favor, entender que el regulador de nitrógeno no solamente es un lujo, ¿verdad? Es una herramienta que nos va a servir para muchas cosas. Parte de la detección, los técnicos que trabajan hoy en día en sistemas BRF, en sistemas paralelos, en sistemas de gran tamaño, el regulador de nitrógeno y el regulador de nitrógeno y el flujómetro se tienen que hacer parte de la herramienta constante. Algunos técnicos ya están atendiendo y aprendiendo a utilizar buenas técnicas de refrigeración y a la hora que están haciendo las soldaduras, pues utilizan su regulador de nitrógeno para mantener una presión constante que le permita hacer una soldadura sin producción de carbón en la parte interna, para que sus soldaduras sean de alta calidad y los equipos que están trabajando por las certificaciones que llevan puedan ser aceptados. Entonces, importante, por favor, recordar la importancia del uso del regulador de nitrógeno. El regulador de nitrógeno es una herramienta que nos sirve también como una barrera de seguridad para nosotros mismos. Y hay que entender hasta dónde podemos llevarlos. No es que vamos a meterle 200 libras o 500 libras, porque en algunos casos yo pregunto a los técnicos, ¿a qué presión cargan el equipo ustedes cuando están haciendo una prueba de estanqueidad en alta presión? Y algunos me dicen a 500 libras. Y se han puesto a preguntar de qué material está construido el evaporador. Ah, no. Y en algunos casos el evaporador es de aluminio. En algunos escenarios hemos encontrado evaporadores de aluminio de equipos de refrigeradoras, de equipos de aire acondicionado, llámese mini split, llámese centrales de ductos, que a la hora que se hizo la instalación, el técnico sobrepresurizó el equipo con la regla de que le meto 500 libras y al sobrepresurizar el equipo ocasionó una microfuga por fatiga en alguno de los puntos del evaporador. Entonces el equipo comienza a fugar, se le achaca la falla al equipo, pero en realidad fue el técnico el que ocasionó la falla al sobrepresurizar el equipo. Entonces es muy importante que sepamos cuánto tenemos que meter que sería la palabra correcta, agregar de presión en nuestros equipos. Si excedemos las cantidades, nos ponemos nosotros en mucho riesgo. Como les digo, lo mejor es que si no conocemos cuánta es la presión máxima, en las placas de los equipos vienen dos presiones que normalmente vienen una presión que es presión mínima y presión máxima. Esas presiones no son presiones de trabajo, son las presiones en las cuales se probó el equipo. Esas son las presiones máximas a las cuales podemos probar nosotros el equipo. Entonces, algunas veces nos dicen, es que dice 300 libras, presión máxima. ¿Sí? Esa es la presión máxima a la cual podemos llevar el equipo con seguridad de que sabemos que no lo vamos a dañar. A modo de resumen, por favor, si no conocen la presión máxima de trabajo del refrigerador, máquina de hacer hielo, equipo de aire acondicionado, chiller o cualquier dispositivo que sea, revisen la placa y sepan qué refrigerante tiene. Una vez que sepan el refrigerante, vamos a utilizar con un termómetro, cosa que todos los técnicos deberíamos de tener, con un termómetro verificar la temperatura que estamos, verificar el refrigerante y igualar al menos la presión estática de trabajo. Esto nos va a permitir buscar fugas. En algunos casos metemos mucha presión, ¿verdad? Metemos 500 libras, vuelvo al número 500, metemos 500 libras de presión porque eso nos va a servir para buscar fugas. Bueno, se nos va a convertir también en un problema. El detalle es que cuando metemos 500 libras de presión y dejamos el equipo en prueba de estanqueidad, para que las agujas del manómetro comiencen a moverse, va a pasar muchísimo tiempo, porque es un tema de volumen. En un espacio muy reducido, metimos muchísima cantidad de nitrógeno y pasa lo mismo que está dentro del cilindro, ¿verdad? En un espacio muy reducido hay muchísima cantidad de nitrógeno ahí comprimida y nos ha pasado, ¿verdad? El cilindro es el más claro ejemplo para trabajar. Tenemos en el manómetro de alta
2.000 libras, para poner un ejemplo. Comenzamos a trabajar nosotros a 100, a 120, a 130 o a la presión que sea por cierta cantidad de tiempo y vamos sacando nitrógeno y sacando nitrógeno y sacando nitrógeno y las 2.000 libras no se mueven. ¿Por qué? Porque lo que estamos sacando es solamente cantidad y aún no hemos comenzado a disminuir la presión porque son dos términos completamente diferentes. Uno es el volumen y otro la presión. Aquí hay 2.000 libras de presión, pero no es el volumen que está aquí adentro. Entonces, comenzamos a sacar y sacar y sacar y ya al rato de estar sacando vamos a notar que la aguja comienza a disminuir. Eso quiere decir que ahora sí estamos trabajando en base a la presión porque la cantidad ya salió. Eso mismo nos va a pasar con los sistemas. Algunos sistemas grandes se les meten 200, 300 libras para buscar una fuga y el técnico dice no se mueve la aguja, ya le hice una prueba de estanqueada de 25, 30 minutos y la aguja no se va a mover. Si la fuga es muy pequeña, la aguja no se va a mover porque el volumen de nitrógeno que agregamos al equipo es demasiado grande. Entonces, mientras sale todo ese volumen y comenzamos a perder presión, va a durar mucho tiempo. La ventaja de hacer pruebas de presión a baja presión es que nos va a permitir de que no agreguemos volúmenes muy altos. Que sí es cierto que hay algunas fugas que solamente con alta presión las podemos encontrar, sí. Tienen en ese caso, todos los que abogan en eso tienen toda la razón, pero no son todos esos casos. Los casos de microfugas son los casos que vamos a determinar solamente con altísima presión, pero los casos de microfugas hoy en día son los menos. Entonces, les repito, la seguridad es algo muy importante. El trabajar seguros, el que sepan ustedes cómo utilizar la herramienta, que sepan que a la hora que tienen que estar trabajando, a la hora que abren el cilindro de nitrógeno por primera vez, el mando del reductor tiene que estar completamente afuera para permitirle al cilindro solamente tener en alta. En algunos casos el técnico ya de previo lo tiene aquí ajustado a la presión con la que él normalmente trabaja y cuando abre descarga directo a manómetro. Por favor no hagan esto porque así van a hacer que la válvula reguladora que está en la parte interna se va a reducir, su tiempo de vida útil se va a reducir bastante. Además de que no sabemos si en el transcurso de que anduvo en el carro, de que fue proyecto, alguien le dio un par de vueltas extra. Y si alguien le dio un par de vueltas extra o se dio un par de vueltas extra, no lo vamos a saber sino hasta el momento en que cargamos. Y ahí es cuando vienen los lamentos, porque la aguja de alta o baja se va a ir hasta arriba y se va a dañar el manómetro. Vamos a tener una manguera reventada, vamos a tener un técnico con los dedos golpeados, con la cara golpeada, un cliente asustado porque sonó la explosión, son explosiones pequeñas, pero cosas que no queremos que nos sucedan. Entonces, importantísimo, les repito, cuando no sepamos la presión de trabajo, usen al menos la presión de trabajo estática del refrigerante al cual estén trabajando con el equipo. Por lo menos eso les va a servir de referencia. Si no, busquen la información en el equipo va a decir cuál es la presión con la que se probó en el laboratorio. Siempre lo van a venir porque es un estándar. Entonces, si le meten altísimos volúmenes, van a tener ese problema. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, sencillamente es el compresor en la información tenía la presión máxima de trabajo. El técnico no tenía un regulador de nitrógeno. Lo que hizo fue descargar del cilindro al manómetro, del manómetro al compresor. En este caso ya había una preapertura y el técnico, no existía una preapertura del regulador de nitrógeno porque no existía. Entonces, a la hora que él hace, él tiene la apertura total de su manómetro. La presión que él abre ingresa completamente el manómetro, porque lastimosamente ahí ve como en la imagen la aguja que se queda pegada a la aguja de baja que se va hasta arriba, pero no sabemos si ese manómetro, si lo vemos detenidamente, la presión es bastante baja, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, es un manómetro de baja y nos va a generar un grave problema. El gravísimo problema que nos va a generar es que no sabemos cuánto está metiendo y este técnico tuvo la mala fortuna de que la presión pasó directamente a compresor y su manómetro no le dijo cuánto tenía en realidad. Se excedió la presión y el compresor sencillamente reventó. Por dicha, y el técnico no pierde la vida, de quedar el equipo completamente destruido. Si ustedes se fijan en internet, hay montones de casos de este tipo. Otro caso que me preocupa muchísimo y los invito a no hacerlo, es a no utilizar cilindros de CO2 o gas carbónico
que son cilindros de aluminio o cilindros de buceo, en el peor de los escenarios, como envase para trasvasar nitrógeno. En algunos casos, algunos técnicos dicen, es que el cilindro de aluminio me pesa menos. Sí, ciertamente el cilindro pesa bastante menos que un cilindro de acero. Y es un poco más cómodo porque es más pequeño. Es más fácil de llevar, incluso tiene la catalina, que es la agarradera en la parte de arriba, la asa, que les ayuda a transportarlo. Pero entiendan, ese cilindro fue diseñado para llevar gas carbónico a presión más baja. Estamos hablando de presiones de 1500, 1700 libras. Aquí estamos hablando de presiones de más de 2000 libras. Y no solamente eso, sino que con volúmenes mucho más grandes. Los cilindros de gas carbónico tienen una vida útil más reducida que el cilindro de acero. No soportan tantos golpes y están hechos para una vida útil bastante más pequeña. Por eso las compañías envasadoras, cerveceras o refresqueras utilizan esos cilindros por un tema de que son cilindros que se pueden estar recibiendo recambios constantemente y constantemente los están dando de baja. Por favor, cuando ustedes hacen un trasvase, ustedes están poniendo en riesgo sus propias vidas. Están poniendo en riesgo la seguridad incluso de sus casas, porque si ustedes están haciendo el trasvase de un cilindro a otro, no hay un método de control que les digan que ustedes ya pasaron. En algunos casos, algunos técnicos me dirán, no, yo utilizo un regulador y lo que paso son 500 libras del cilindro principal al cilindro de aluminio. Pero lo que están pasando es presión, no están pasando volumen. Entonces, como solo están pasando presión y solo metieron 500 libras, que es lo que utilizan como método de seguridad, que meten 500, meten 600 libras, pero cuando abren y hacen el trabajo, rápidamente el cilindro queda vacío. Queda vacío porque no tiene volumen, porque el volumen lo tiene el cilindro de nitrógeno, pero no pueden trasvasar volumen, solo pueden trasvasar presión. Hay que entender que no se puede trasvasar de un cilindro de un gas comprimido a otro pasando volumen. El volumen no va a pasar, solamente va a pasar la presión. El volumen inicialmente va a quedar en 1. La única manera de que el volumen se comparta es que se bypasseen. Pero a la hora que se bypassean, ambos cilindros van a compartir el volumen, pero ambos cilindros van a tener que tener la misma condición de soportar la presión, cosa que el de aluminio no está diseñado para eso. Entonces, en algunos casos, y podría citar que hay muy buenos amigos en Venezuela que tienen la costumbre de utilizar este cilindro de aluminio, que por favor hagan un llamado a la conciencia. Pueden de verdad tener un accidente laboral, pueden tener un accidente en sus casas. Hay que acordarse que donde se almacena la herramienta está su familia, ¿verdad? Están sus seres queridos, están sus hijos, están sus parientes ahí cerca. No vaya a ser que un cilindro de esos tenga una fractura y que el cilindro ocasione un accidente. Las cosas tienen una razón de ser. Los fabricantes hacen los cilindros por una razón de ser. Si el fabricante de cilindros decidiera que todos se pueden hacer de aluminio, pues en buena hora, ¿verdad? En algunos casos, y voy a citar también un accidente que se dio, que es bastante lamentable, un técnico pues recibe un contrato y no tiene cilindro de nitrógeno para hacer las pruebas. Dentro de los requisitos mínimos de trabajo, le exigen que tiene que llevar un cilindro de nitrógeno para hacer las pruebas. Ese técnico lo que tiene es un dispositivo GasMap para hacer las soldaduras, cosa que está muy bien, pero coge un cilindro de oxígeno y lo pinta de negro para convertirlo en un cilindro de nitrógeno. Y señores, aquí es cuando viene el problema. El muchacho se ve obligado a hacer las modificaciones del caso para que su regulador de nitrógeno monte, o sea, hace el cambio del sistema de tuerca y cambia el ingreso para que puedan acoplar, porque las tuercas son completamente diferentes. Hace el cambio con su regulador, se va al proyecto y su supervisor está ahí a la par, el contratista está a la par, y él tiene que hacer el proceso de ingreso de nitrógeno. Pues el muchacho ingresa el nitrógeno y olvida, cosa que, ojo, estoy diciendo nitrógeno, pero ojo que hace un ratito dije que es oxígeno lo que está ingresando. El muchacho olvida por un momento que no podemos ingresar oxígeno a un sistema con aceite. Los que conocen de gases comprimidos saben lo que pasa cuando ingresamos oxígeno en un sistema que tenga aceite o que tenga grasa. Porque quisimos hacer un trabajo
porque quisimos ahorrarnos el costo de tener el cilindro adecuado. Y de verdad, qué lamentable es tener que llegar y llamar la atención a un técnico 2, 3, 4, 5 veces y decirle, es en riesgo su propia seguridad la que está corriendo. Por favor, es un llamado a la conciencia, utilicemos la herramienta, aprendamos de los ejemplos de los accidentes que lamentablemente tenemos que utilizar para estas cosas. A modo de resumen, les digo nuevamente, si no conocen la presión máxima de trabajo, utilicen al menos la presión mínima de trabajo del refrigerante con base a la temperatura ambiental, y si no, busquen la placa de referencia. Espero que esta cápsula haya sido de ayuda. Sé que tal vez sea un llamado de atención para algunos, tal vez sea un alivio para otros, pero de verdad, en su casa los esperan y nosotros también los esperamos. Mi nombre es Jimmy Latouche y de parte de Sencatec, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.